Nos quedamos en la página 85, aproximadamente el capítulo 386, que vamos a empezar el capítulo tercero, donde dice o habla del contrato colectivo de trabajadores. Dice el artículo 386, muchachos, que contrato colectivo de trabajadores es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. El artículo 387 dice, el patrón que emplee trabajadores, miembros de un sindicato, tendrá la obligación de celebrar con este cuando lo solicite un contrato colectivo. Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de sindicatos, muchachos? ¿Qué dijimos o les pregunté yo si las empresas querían un sindicato y la respuesta normalmente era que no. Las empresas no lo quieren, pero a veces el giro de la empresa o el sector de la empresa en el que se desarrolla obliga un poquito a la empresa o los trabajadores a la empresa para que lleguen a terminar haciendo este contrato y así estar todos como que más protegidos o los trabajadores sentirse un poquito más protegidos también. Luego dice, si dentro, el 388 dice, si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes. 1. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Si concurren sindicatos gremiales, al contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoristas que representen las profesiones siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. ¿Se acuerdan que se pueden dividir por trabajadores, por profesionistas, por no sé qué? Bueno, aquí es en el caso de que la empresa tenga varios sindicatos dependiendo del tipo de trabajadores que vaya a tener. Y el número 3 dice, si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria. El 389 dice, la pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El 390 dice, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado y entregándose un ejemplar a cada una de las personas y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento, lo remitirá a la Junta Federal o local de Conciliación y Arbitraje. El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. El 391 dice, el contrato colectivo contendrá los nombres y domicilios de los contratantes, la empresa y establecimientos que abarquen, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprendan, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar en la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo a la ley y las demás estipulaciones que convengan a las partes. El 391 bis dice, las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, de Transparencia, perdón, y en la información pública gubernamental.
y de las leyes que regulan el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberán estar disponibles en forma gratuita en los sitios de internet de las juntas de conciliación y arbitraje. Ahorita están públicos, chicos, todo esto en internet, pero antes de que existiera el internet, todas estas estaban públicas en los libros, es decir, tú podías ir a la conciliación y arbitraje, pedir lo que indicaba tu sindicato, y ahí había como un libro o un manual donde venían todos tus derechos y demás, y de pasada, digamos que te asesoraban ahí mismo, ¿no? Pero ahorita desde internet podemos hacer todo ese tipo de cosas. 392 dice, en los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán ejecutadas por las juntas de conciliación y arbitraje en los casos que las partes declaren obligatorias. No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales. 394. El contrato colectivo no podrá concentrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes de la empresa o establecimiento. El 395 dice, en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que se establezcan privilegios en su favor no podrán aplicarse en prejuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión de él de la cláusula de exclusión. El 396 dice, las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa o establecimiento, aunque sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184. El 397 dice, el contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para determinada será reversible, o para obra determinada será reversible total o parcialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. El 398 dice, en la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes. 1. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión. 2. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos. Es decir, es por mayoría, chicos. Normalmente las decisiones y las cosas que se cambian y demás se someten a votación y por lo menos el 51% tiene que estar de acuerdo para poder cambiarlo. 3 dice, y si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores en el contrato, por lo menos. Y el 399 dice que la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días antes. 1. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, y si este no es mayor de 2 años. 2. Del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. Y 3. Del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el cómputo de este término se atenderá a lo establecido en el contrato y en su defecto a la fecha del depósito. 399 bis dice, sin perjuicio de lo que se establece el artículo 399, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 30 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. Dice el 400, si ninguna de las partes solicitó la revisión de los términos del artículo 399 o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato colectivo se prorrogará por un periodo igual al de su duración o continuará por un tiempo indeterminado. El contrato colectivo de trabajo termina, dice, cuando hay mutuo consentimiento
por terminación de obra y en los casos del capítulo 8 de este título que dice que es por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. Y el artículo 402 dice, si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró y contrato regirá, no obstante las relaciones de aquel patrón con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores. El 403 dice, en los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o determinación de este, las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o establecimiento. Muy bien. Entonces, chicos, hasta ahí vemos toda la parte de los contratos, de lo que la empresa o los trabajadores tienen que hacer al momento de que se hace un acuerdo con la parte de los sindicatos y que obviamente esto es algo importante para las empresas, para los patrones y para todo el mundo porque en caso de no cumplirse, pues nos podemos meter en problemas graves. El día de mañana, muchachos, vamos a empezar el capítulo 4, que es el contrato ley. Creo yo que con este tema vamos a terminar todo lo que corresponde o equivale al semestre. Evidentemente no vamos a terminar de ver todos los artículos, son demasiados, chicos. Más, son como 1100. ¿Tú quieres? Pues va, empieza a leerlos, ándale. Más que nada, muchachos, ya vimos un poquito de las bases. Obviamente va a haber artículos interesantes también más adelante, pero ya pudieran ser de manera informativa para ustedes. Acuérdense que la ley se va modificando según las cosas como vayan cambiando o como nos lo estén solicitando el pueblo, el gobierno o la sociedad o la situación como tal en la sociedad. Acuérdense que probablemente la próxima vez que se modifique la ley, se van a modificar la ley en cuanto a favor de los trabajos de home office y se van a poner nuevas cosas. Por ahí se andaban hablando, por ejemplo, de hacer que los patrones pagaran un porcentaje adicional de salario a las personas que hacen home office para el sustento de la energía eléctrica y del internet. O sea, que tengas un dinero extra para poder pagar un buen internet y para que el consumo de luz que estés generando adicional, pues también puedas pagarlo de ahí. Entonces, esa es una propuesta que se tiene, todavía no se aprueba, y si se aprueba, probablemente en la siguiente ley vaya a salir. Acuérdense que esto se está modificando y cambiando. Si quieren estar al día, pues tienen que estar leyéndose o aventándose la ley federal todas las veces que se llegue a modificar para que estén en orden con esto y que no les metan goles. Y pues como hemos visto también, la Junta de Conciliación te ayuda, te apoya y te soporta para cualquier cosa que quieras realizar por ahí. Oigan, chicos, vamos a dejarles hasta aquí la clase del día de hoy y mañana continuamos con el siguiente capítulo. Nos vemos el día de mañana, chicos. Que estén muy bien. Gracias por conectarse. Bye, profe. Gracias, Jacqueline.